Estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de las sedes San Juan de Lurigancho, Colonial y Caraballo. Bienvenidos. Quien les habla en esta oportunidad es el profesor Luis Lévano. Les envío un saludo afectuoso, esperando que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia. Iniciamos el cuarto bimestre. Esta semana desarrollaremos la siguiente competencia matemática. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Asimismo, lograremos la siguiente meta de aprendizaje. Establece la comparación de magnitudes para determinar la constante de proporcionalidad mediante el uso de diversas estrategias y herramientas. Iniciaremos con el siguiente texto que lleva por título El oxígeno, elemento indispensable para la vida. Al poseer menos aire y mantenerse la proporción de los gases que lo componen, aproximadamente 80% nitrógeno y 20% de oxígeno, hay menos oxígeno disponible. A continuación, relaciona esta afirmación con los gráficos y ejemplos que se proponen. Aquí tenemos la concentración de nitrógeno y de oxígeno a nivel del mar y a mayor altura. ¿Qué significa que el 80% del aire sea nitrógeno y el 20% restante sea oxígeno? Por ejemplo, que si tomamos una muestra de 100 moléculas, 80 deben ser de nitrógeno y 20 de oxígeno. Si tomamos 50 moléculas, es decir, la mitad, aquí también sería la mitad, 40 serán de nitrógeno y 10 serán de oxígeno. Si tomamos una muestra de aire de 10 moléculas, 8 serán de nitrógeno y 2 serán de oxígeno. La pregunta es, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Siguiendo la misma idea, ahora completa las siguientes afirmaciones de modo que se verifique la proporción y la constante de proporcionalidad anterior. Justifica la respuesta. Aquí nos dicen que si tenemos una muestra de 200 moléculas, ¿cuántas moléculas serán de nitrógeno y cuántas serán de oxígeno? Si conocemos que hay 32 moléculas de nitrógeno, ¿cuántas serán de oxígeno y cuántas habrá en total? Si conocemos que hay 12 moléculas de oxígeno, ¿cuántas serán de nitrógeno y cuánto habrá en total? Para resolver esta situación vamos a identificar primero los datos del problema. El problema trata sobre la proporción de gases de oxígeno y nitrógeno que componen el aire a nivel del mar y a mayor altura. Se observa una relación entre la cantidad de moléculas de oxígeno y nitrógeno. Se proponen algunas afirmaciones según esta proporción. Como hemos visto, debemos conocer el significado de algunos términos: proporción, relación, constante de proporcionalidad. Vamos a ir a la operacionalización. Para determinar qué estrategia utilizaremos para responder las preguntas, es necesario conocer el marco teórico sobre magnitud, proporción, relación y constante de proporcionalidad. Debemos tener en cuenta que una magnitud es cualquier propiedad que puede medirse mediante un número. La longitud, el peso, el precio o la superficie son magnitudes, mientras que la alegría, la diversión o el dolor no se pueden medir y no son magnitudes. Ahora compararemos dos magnitudes. Aquí observamos lo siguiente, dice, se registra la cantidad de dinero que paga Emilia según el número de botellas de agua que compra. ¿Qué relación hay entre dichas magnitudes? Aquí, por ejemplo, para 12 botellas se pagan 15 soles, para 4 botellas se pagan 5 soles, para 20 botellas se pagan 25 soles y para 40 botellas se pagan 50 soles. Como observas aquí, el número de botellas cuando disminuye a la tercera parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre 3, ¿qué pasa con la cantidad que se va a pagar? También disminuye en la misma proporción, entre 3 entre 3. Lo mismo ocurre si se duplica. Si 20 lo duplico por 2, aquí también el precio, que era 25, lo multiplico por 2, es 50. ¿No? Hay una relación que se mantiene entre estas dos magnitudes. Si dividimos el valor de ambas magnitudes, obtenemos la constante de proporcionalidad. Quiere decir que la constante es el valor del cociente entre los valores de ambas magnitudes. Por ejemplo, 15 entre 12, 5 entre 4, 25 entre 20, 50 entre 4 es 1,25.
Este valor es la constante de proporcionalidad y quiere decir que por una botella voy a pagar 1,25 soles. Podemos obtener diversas proporciones, como la igualdad entre dos razones geométricas. Aquí podemos extraer dos razones y podemos igualarlas si tenemos una proporción. Una proporción es la igualdad de dos razones geométricas. Aquí se cumple también la propiedad fundamental de las proporciones, la cual nos dice que el producto de los términos medios es igual al producto de los términos extremos, es decir, 15 por 4, los términos extremos, es igual al producto de los términos medios, 12 por 5. Aquí también 4 por 25 es igual a 5 por 20. 60 igual a 60, 100 igual a 100. Esta es la propiedad fundamental de las proporciones. Podemos usar hojas de cálculo de Excel para encontrar más relaciones de proporcionalidad. Así es, colocamos aquí la columna de los valores para las botellas. Aquí el primer precio, ¿no?, de 12 botellas. Escribimos la fórmula para poder relacionar ambas magnitudes y a partir de esta información podemos determinar y completar esta tabla de doble entrada, donde observamos los valores del precio según la cantidad de botellas que se compran. Para 100 botellas se pagará 125 soles. También podemos usar GeoGebra para realizar la representación de la proporcionalidad. Tenemos los ejes coordenados, aquí está la cantidad de botellas y aquí el precio. Para 20 botellas se paga 25 soles, para 40 botellas se paga 50 soles, para 80 botellas se paga 100 soles, para 100 botellas se paga 125 soles. Vamos a ir con la resolución del problema en la parte de la operacionalización. Aquí, como hemos visto, la información, a partir de esta información, yo puedo determinar la constante de proporcionalidad. Y para esto debemos dividir la cantidad de moléculas de nitrógeno y de oxígeno. 80 entre 20, 40 entre 10 tienen el mismo valor. La constante de proporcionalidad, su valor no cambia. 8 entre 2, el resultado es 4 entre 1. Y esa división es igual a 4. Es el valor de la constante de proporcionalidad. Si podemos armar también nuestra tabla de doble entrada, donde tenemos que 4 moléculas de nitrógeno se combinan con una molécula de oxígeno, teniendo en total 5 moléculas. La relación se mantiene de proporcionalidad, si aquí multiplicamos por 10, aquí también por 10, y aquí también por 10, para cada uno de los valores, aquí entre 5 y entre 5, por 10, por 10 y por 10. También podemos concluir lo siguiente, que de 5 moléculas de aire, 4 son de nitrógeno y 1 de oxígeno. Continuamos. Ahora con la misma idea vamos a completar las afirmaciones. ¿Qué pasa cuando tenemos 200 moléculas? ¿Cuántas serán de nitrógeno y cuántas serán de oxígeno? Para responder esta pregunta vamos a elaborar nuestra tabla de doble entrada. Queremos saber si hay en total 200 moléculas, cuántas son de nitrógeno y cuántas son de oxígeno. Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Recordar que la relación de la proporcionalidad se mantiene. Aquí 5 por 40 me da 200, quiere decir que aquí en la parte superior también debe multiplicarse por 40. 4 por 40, aquí sería, perdón, 1 por 40, 40, y 4 por 40, 160. Hemos obtenido que si en total hay 200 moléculas, 40 son de oxígeno y 160 son de nitrógeno. Aquí, para obtener 32, quiere decir que este 4 lo he multiplicado por 8. La relación de proporcionalidad se mantiene. Aquí vamos a determinar entonces los valores multiplicando por 8. Quiere decir que 5 por 8, 40, y 1 por 8, 8. Esa es la relación o la cantidad de moléculas de cada uno de los gases. Finalmente, para el último valor, si tengo 12 moléculas de oxígeno, ¿cuántas serán de nitrógeno y cuántas habrán en total? Aquí este 1 se multiplica por 12 para obtener el 12. Quiere decir que aquí también todos los valores vamos a multiplicarlo por 12. 4 por 12, en total obtendríamos 48 moléculas de nitrógeno. Y 5 por 12, en total obtendríamos 60 moléculas.
La constante de proporcionalidad, debemos recordar que siempre se obtiene dividiendo estas dos cantidades y debe ser constante, no va a cambiar, es la misma. Es decir, 48 entre 12 es 4 entre 1, aquí también, y ese valor es igual a 4. Hay otro texto que dice en la segunda situación lo siguiente: consumo de combustible durante un viaje. Un auto viaja por la Panamericana Sur a velocidad constante. Aquí tenemos el gráfico, es un gráfico lineal. La pregunta es, ¿cuál es el consumo de gasolina del auto en 100 kilómetros? En 400 kilómetros, ¿cuánto será? En 50 kilómetros. ¿Y cuántos kilómetros recorrerá si dispone de 60 galones de gasolina? Bien, primero para poder responder esta pregunta, elaboraremos una tabla de doble entrada a partir del gráfico lineal. ¿Qué podemos decir para responder la primera pregunta? ¿Cuál es el consumo de gasolina del auto en 100 kilómetros? Aquí, por ejemplo, la distancia recorrida que está en kilómetros y la cantidad de gasolina en galones que se utiliza. Para 100 kilómetros de distancia se utiliza 4 galones, para 208 galones, para 312 galones, para 416 galones. Entonces ya podemos aquí obtener primero una constante de proporcionalidad. Sería 100 entre 4, la constante, lo dividimos y saldría 25 entre 1. Y eso es igual a 25. ¿Qué quiere decir este valor? Este valor nos indica que por cada galón podemos recorrer ¿cuánto? 25 kilómetros. Por un galón de gasolina podemos recorrer 25 kilómetros. Entonces, para 50 kilómetros necesitamos 2 galones. Muy bien, vamos a responder ahora sí la primera pregunta. ¿Cuál es el consumo de gasolina por 100 kilómetros? Por 100 kilómetros se utilizó el consumo de 4 galones. También vamos a ver la siguiente pregunta. En 400 kilómetros, ¿cuántos galones se utiliza? Se consumen 16 galones. También nos preguntaron si se trataba de 50 kilómetros. Para 50 kilómetros se utiliza 2 galones de gasolina. Y finalmente había una pregunta más. ¿Cuántos kilómetros se recorrerá si se dispone de 60 galones? Bueno, cuando yo tengo un galón, recorro 25 kilómetros. Para 60 galones, ¿qué tendría que hacer? Entonces, para determinar el recorrido, debemos multiplicar, ¿no?, la cantidad de galones, 60, por lo que se recorre por un galón, 25. 60 por 25, 1500. Entonces, cuando tenemos 60 galones, podemos recorrer 1500 kilómetros en total. Muchas gracias por tu atención. Aquí hemos visto el marco teórico de la constante de proporcionalidad, las proporciones y las relaciones. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.